Antes de empezar con el video hay que aclarar algo, y eso es que es totalmente imposible hacer una lista objetiva de los mejores peleadores de la historia. Esto se debe principalmente a que el MMA es un deporte subjetivo. Por ejemplo, ¿quién es mejor peleador? ¿Alguien que finaliza por sumisión o alguien que finaliza por nocaut? ¿Quién es mejor? ¿Un peso ligero o un peso pesado? O la diferencia entre un peleador que va a buscar la pelea, recibe mucho daño, pero gana por nocaut, o un peleador que suele ser más estratégico, no recibe tanto daño, pero gana por decisión. Un peleador que dominó hace muchos años atrás siendo un pionero en el deporte, o un peleador que domina ahora con el nivel de competencia actual y la calidad de atletas que hay hoy en día. Por esto es que la mayoría de peleadores de MMA y fans de MMA tienen diferentes opiniones respecto sobre quién es el mejor peleador de la historia. Por eso intentaré guiarme por ciertos criterios. Por ejemplo, peleas por el título, nivel de competencia, impacto en el deporte, récords batidos y qué tan dominantes fueron en su prime. Pero obviamente mi opinión personal va a importar mucho a la hora de hacer este top, por lo cual no debería ser tan relevante si dejo algún peleador fuera de la lista o pongo alguno el cual considerarían que no debería estar. Y bueno, dicho esto, podemos comenzar con el video. Número 25, Matt Hughes. El dos veces campeón de la categoría de peso welter se retiró con un impresionante récord de 45 victorias y solo 9 derrotas. Lo impresionante de esas 45 victorias es que 35 fueron finalizaciones, de las cuales 25 fueron en el primer round. Tomando en cuenta los dos reinados que tuvo en el top del peso welter, este fue más de 1577 días campeón. También Matt Hughes pudo mantenerse más de 18 peleas invicto. Dentro del octágono también tiene más de 1 hora 45 minutos de tiempo en control de su oponente. Tiene victorias por sobre Renzo Gracie, Royce Gracie, Matt Serra, George St. Pierre, Carlos Newton, entre otros. En uno de los reinados que tuvo como campeón de peso welter defendió el título más de 7 veces, posicionándolo en el número 2 de la mayor cantidad de defensas de la historia del peso welter. Matt Hughes es uno de los mejores peso welter de la historia del UFC. Dicho esto, podemos pasar al siguiente peleador. Número 24, Alistair Overeem. Esta opción es un poco más debatible, ya que Alistair Overeem nunca realmente logró ser campeón de la UFC. Pero eso no quita que es uno de los mejores peleadores que se ha visto en la historia del deporte, ya que Overeem logró ser campeón en Pride, una de las organizaciones más grandes de MMA de la época, y en K1 al mismo tiempo. Y al entrar en la UFC derrotó a una serie de leyendas que eran ex campeones, derrotando leyendas del deporte como Mark Hunt, Brock Lesnar, Fabricio Werdum, Andrei Arlovski, Frank Mir, entre otros. Puedo ponerlo más alto en la lista porque nunca ganó un título en la UFC y porque testeó múltiples veces positivo por esteroides, por lo cual no pudo pelear por el título. Pero sin duda, Alistair Overeem es uno de los mejores peleadores que ha visto la historia de la UFC que nunca ha podido ganar un título. Dicho esto, pasaremos al siguiente peleador. Número 23, Chuck Liddell. Siendo el anteriormente mencionado Alistair Overeem y a Randy Couture 2 veces para así ganar el título, Chuck Liddell es un peleador icónico, que fue uno de los primeros peleadores en ser reconocido fuera de los fanáticos del octágono, teniendo así una de las trilogías más grandes del deporte con Tito Ortiz. Pasó 770 días siendo campeón, ganó el título de peso semicompleto contra Randy Couture en el primer asalto, y este título lo defendió 4 veces hasta perder contra Quinton Rampage Jackson. Es una leyenda del deporte y será siempre recordado como uno de los mejores pesos semicompletos de la historia de la UFC. Sin nada más que agregar, pasamos al siguiente peleador. No es ninguna sorpresa que coloque a McGregor en el top, ya que lo mencioné en mi anterior video. Y yo creo en lo personal que McGregor merece estar en este top, por todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera, derrotando leyendas, tales como Eddie Álvarez, Max Holloway, José Aldo, Chad Mendes, entre otros. McGregor posee múltiples récords, uno de ellos siendo el knockout más rápido en la historia de una pelea de título, contra José Aldo con tan solo 13 segundos. También fue el primer peleador en la historia en ser campeón en 2 divisiones al mismo tiempo, pero nunca logró defender ninguno de los 2 títulos, por lo cual no puedo ponerlo más arriba en esta lista. Yo creo que esto es suficiente argumento para poder ponerlo en esta lista, con lo cual podemos pasar al siguiente peleador. Número 21, Cain Velázquez. Cain Velázquez tan solo tiene 17 peleas profesionales en el MMA, pero hay que tomar en consideración que su segunda pelea profesional ya era dentro de la UFC. También es importante tomar en consideración que de las 14 victorias, 12 fueron finalizaciones por la vía del knockout. Pero lo más importante a destacar es la calidad de oponentes que derrotó, derrotando así leyendas del deporte, tales como Antonio Nogueira, Brock Lesnar, Bigfoot Silva, Junior Dos Santos y Travis Brown, entre otros.
Muchas personas podrían considerar no ponerlo en lista debido a que no tuvo una carrera tan extensa. Yo considero ponerlo debido a la calidad de atletas que derrotó y el nivel que demostró tener en esas victorias. Dicho esto, podríamos pasar al siguiente peleador. Número 20, Randy Couture. Siendo un pionero dentro del deporte de las MMA, Randy Couture es una leyenda, siendo así uno de los primeros peleadores capaces de poder tener una muy buena lucha y un buen golpeo. Randy Couture fue el primer peleador en la historia de la UFC en poseer títulos en dos divisiones diferentes, obvio que no fue al mismo tiempo, como el caso de McGregor, siendo así un campeón de peso pesado y semipesado. Randy Couture a lo largo de su carrera derrotó a múltiples leyendas, tales como Chuck Liddell, Tito Ortiz, Gabriel Gonzaga, Peter Belfort y Mark Coleman, entre otros. Randy Couture es un ícono y una leyenda del deporte. Dicho esto, podemos pasar al siguiente peleador. Número 19, BJ Penn. El prodigio es probablemente el peleador con el peor récord de esta lista, pero esto no quiere decir que haya sido un mal peleador. A BJ Penn le gustaban los desafíos, tanto así que tomó las peleas más difíciles posibles dentro de su carrera. Este también es un muy buen argumento que explica el mal rendimiento de su récord. Tiene victorias por sobre leyendas como Matt Hughes, Matt Serra y Renzo Gracie, entre otros. También no es de olvidar que BJ Penn compitió en más de 4 categorías, siendo así peso pluma, peso ligero, peso welter y peso mediano. Uno de los motivos de por qué BJ Penn es tan reconocido es porque ganó el título de los 70 kilos en la edición de peso ligero y lo defendió 3 veces, lo cual es un récord bastante impresionante. Pero uno de los motivos de por qué se le critica tanto es porque casi la mitad de sus peleas fueron derrotas, pero hay que recordar que la mayoría de estas derrotas fueron en peso de pluma y peso welter, por lo cual es uno de los mejores pesos ligeros de la historia en mi opinión, ya que en esta categoría destacó muy por sobre la competencia. Sin mucho más que agregar, podríamos pasar al siguiente peleador. Número 18, Joanna Jędrzejczyk. Joanna es probablemente una de las mejores strikers que ha visto la UFC, ya que luego de tener una carrera muy exitosa en el Muay Thai y en el kickboxing, decidió cambiarse al MMA, deporte en el cual se convertiría en una de las mejores peleadoras de la historia. Joanna no solamente se convertiría en la campeona del peso paja, sino que además defendería este título en 5 ocasiones, convirtiéndose así en la mejor peso paja de la historia y uno de los reinados de títulos más largos de la UFC. Uno de los puntos más importantes dentro de la estrategia de Joanna es que no solamente era una striker de elite, sino que también poseía una muy buena defensa de río, con lo cual podía mantener la pelea de pie. Otra cosa que hay que rescatar de la carrera de Joanna es que probablemente tiene una de las mejores peleas en la historia de la UFC, siendo esta la pelea que tuvo con Weili Zhang por primera vez. Esta pelea no solamente fue la mejor pelea en la historia del MMA femenino, sino que probablemente es una de las mejores peleas en la historia del deporte. Lamentablemente, cuando Joanna defendió por 6ª vez su título, perdió ante Rose Namajunas y desde ahí en adelante su carrera se fue a pique muy rápidamente. Pero esto no quita que Joanna tuvo una carrera totalmente impresionante y que batió muchísimos récords, tales como la mayor cantidad de patadas lanzadas en una pelea, el cual batió más de 2 veces. Con esto podemos concluir de que Joanna es probablemente una de las mejores peleadoras de la historia y sin ninguna duda la mejor peso paja de la historia. Número 17, Dominick Cruz. Ante los ojos de muchos, el mejor peso gallo de la historia y uno de los movimientos de pie más extraños que se ha visto en la historia del deporte, Cruz logró ser campeón de la WEC y defendió este título en 2 ocasiones. Luego, cuando la UFC compró la WEC, automáticamente Dominick Cruz fue coronado como el primer campeón en la historia del peso gallo de la UFC. En la UFC defendió su título ante leyendas como Demetrius Johnson y Uriah Faber, y en otra ocasión ganando una decisión dividida ante TJ Dillashaw. Lamentablemente, Dominick Cruz sufrió muchas lesiones a lo largo de su carrera, por lo cual no pudo ser consistente con las defensas de título. Pero esto no quita que Dominick Cruz sea un peleador legendario, con un estilo único y probablemente uno de los mejores pesos gallos de la historia. Sin nada más que agregar, podemos pasar al siguiente peleador. Número 16, Max Holloway. Este es probablemente mi peleador activo favorito y no se queda corto de argumentos para ser nombrado uno de los mejores peleadores de la historia. Fue campeón de la categoría de peso pluma, ganándole a José Aldo por el título. Y este título lo defendió en 3 ocasiones. Pero fuera de las peleas de título, los récords que ha batido Max Holloway es lo más impresionante de su carrera. Comenzando porque es el peleador con la mayor cantidad de victorias en la historia de la UFC en el peso pluma, con 19 victorias en este peso. También tiene una de las rachas de victorias más largas en la historia de la UFC, con 13 victorias consecutivas. También tiene la mayor cantidad de finalizaciones en peso pluma,
También posee el récord por la mayor cantidad de golpes conectados en la historia de la UFC, con 3.366 golpes. También en una ocasión batió el récord por la mayor cantidad de golpes conectados en una sola pelea con Brian Ortega, y luego él mismo batió el récord contra Calvin Kattar. Y en verdad Max Holloway ha roto una cantidad de récords impresionantes y no me pondré a decirlos todos porque me demoraría mucho tiempo. Pero lamentablemente Max Holloway en este minuto está en una situación muy complicada, ya que domina a toda la competencia en el peso pluma, pero no puede ganarle al campeón, siendo este Alexander Volkanovski. Con una impresionante racha de 22 victorias consecutivas, Alexander Volkanovski no puede quedarse fuera de la discusión de los mejores peleadores de la historia, ya que en este preciso minuto se encuentra el número 1 en los rankings libra por libra de la UFC. También posee un impresionante récord de defensas de título, ya que consiguió el oro en el peso pluma quitándole el trono a Max Holloway, y este título lo ha defendido en 4 ocasiones. Lo más impresionante de esto es que Volkanovski sigue siendo campeón del peso pluma, por lo que todavía puede conseguir mucho más defensas de título. También hay que destacar a los peleadores que ha derrotado, ya que ha derrotado a Max Holloway en 3 ocasiones, a José Aldo, a Chad Mendes y a Brian Ortega. No me cabe ninguna duda que si Alexander Volkanovski sigue con esta buena racha, tiene una revancha con Makhachev y gana los 2 títulos al mismo tiempo, tendría que de todas maneras ponerlo más alto en esta lista, ya que todavía le quedan un par de años de carrera a Volkanovski, por lo cual su legado todavía no está concluido. Número 14, Stipe Miocic. Probablemente debería haber puesto a Stipe mucho más alto en la lista, ya que es considerado por muchos el mejor peso pesado de la historia. Y este argumento está bien fundamentado, ya que Stipe cuenta con la mayor cantidad de victorias en el peso pesado en la UFC y la mayor cantidad de defensas de título, con 4. Stipe posee un muy buen récord, con 20 victorias y solo 4 derrotas. De estas 20 victorias, 15 fueron knockouts. También cabe destacar que derrotó peleadores de primera categoría, tales como Francis Ngannou, Daniel Cormier, Junior Dos Santos, Alistair Overeem, Andrei Arlovski y Fabricio Werdum, entre otros. También cabe destacar que Stipe tuvo una de las trilogías más legendarias del deporte con Daniel Cormier, ganando 2 de 3 peleas. Stipe actualmente tiene 40 años, por lo cual es muy probable que esté finalizando su carrera, pero esto no quita que todavía pueda conseguir más logros, ya que Jon Jones tiene interés de pelear contra Stipe, y si Stipe logra ganarle a Jon Jones, tendría que ponerlo de todas maneras más alto en esta lista. Pero si pierde o esa pelea simplemente no ocurre, eso no quita que Stipe siga siendo un peleador legendario y uno de los mejores peleadores de la historia. Número 13, Valentina Shevchenko. Si hablamos de los mejores peleadores de la historia, es muy difícil no mencionar a Valentina Shevchenko. Tienen que tomar en consideración que fue campeona de Muay Thai y de Kickboxing. Y claro, hay que destacar que fue campeona del peso mosca en la UFC y tiene el reinado más largo en la historia de cualquier peleadora, con 7 defensas consecutivas. Desde que entró a la UFC solamente perdió con 2 peleadoras, siendo esta Amanda Nunes y Alexa Grasso. Valentina ha derrotado también a peleadoras de más alto calibre. Por ejemplo, en su primera defensa de título venció a Joanna Jędrzejczyk. En su segunda defensa de título noqueó a Jessica Eye con la icónica patada a la cabeza. También derrotó a la futura campeona Jessica Andrade y también derrotó a Lauren Murphy, entre otras. Uno de los puntos muy importantes a rescatar de Valentina es que no solamente es una striker de primera, sino que también posee sometimientos y un muy buen juego de piso. Podría seguir hablando de la icónica carrera de Valentina, pero yo creo que con el argumento de decir que defendió el título 7 veces es más que suficiente para ponerlo en esta lista. Número 12, Khabib Nurmagomedov. Khabib es una decisión muy controversial, ya que no importa dónde lo pongan en esta lista, siempre hay gente que va a opinar diferente. Ya que, por ejemplo, están los fans de Khabib que dicen que este peleador es por lejos el mejor de la historia y nunca nadie ha estado cerca de alcanzarlo, y hay mucha otra gente que simplemente lo odia, diciendo que es un peleador totalmente sobrevalorado y que no merece ni siquiera estar mencionado en la lista. Y ahora les voy a argumentar de por qué creo que ninguna de esas dos opiniones son correctas. También tengo que destacar que esta lista la hice muchas veces y a muchos peleadores los cambié de posición. Algunos los saqué de la lista y otros los puse. Y a Khabib en ningún momento lo puse en el top 10. Y sí, de todas maneras, Khabib tiene un récord invicto con 29 peleas ganadas. Pero cabe destacar que recién en su pelea número 17 compitió por primera vez en la UFC. Cabe destacar que en sus peleas antes de entrar a la UFC peleó con peleadores que no tienen los mejores récords. Y sí, cabe destacar que Khabib fue campeón y defendió el título 3 veces, lo cual es bastante impresionante. Pero eso lo posicionaría en la misma cantidad de defensas de título que otros peleadores como Frankie Edgar, BJ Penn o Benson Henderson.
Peleadores de los cuales muchas veces ni siquiera se les menciona en las conversaciones de los mejores de la historia. Ahora, otro punto de por qué no lo puse más arriba en la lista es porque, a mi parecer, es un peleador súper incompleto. Y de todas maneras, Khabib es un luchador de primera y es probablemente uno de los mejores luchadores que se ha visto en la historia del deporte. Pero su striking se queda muy por detrás de su lucha, ya que podíamos ver a los comienzos de su carrera que su striking no estaba ni siquiera en un nivel amateur. Y a pesar de que técnicamente mejoró mucho su striking, nunca llegó a un nivel realmente avanzado. Ahora dejaré de lado el argumento de por qué no lo puse en el número 1 o más arriba, comenzaré con el argumento de por qué sí merece estar en esta lista. Primero, y el argumento más fuerte, es que Khabib tuvo 29 peleas y no perdió ninguna. Fue un peleador extremadamente dominante, tanto así que uno no habla de las peleas que perdió, sino de que apenas perdió un par de rounds a lo largo de toda su carrera. También tuvo victorias por sobre leyendas del deporte, como Justin Gaethje, Dustin Poirier y Conor McGregor. Si Khabib hubiera seguido con la racha que tenía, probablemente sería uno de los mejores peleadores de la historia sin ninguna duda. Pero lamentablemente se tuvo que retirar a una temprana edad. Pero de todas maneras, Khabib dejó un legado impresionante, por lo cual merece ser mencionado en este top. Y como pueden observar, este video está quedando bastante largo, así que lo dividiré en dos partes. Para que no olviden suscribirse y activar las notificaciones para poder estar atentos para cuando salga la segunda parte del video. I'm coming. I'm coming!